Continuando con la reflexión sobre el silencio, les invito a reflexionar en un texto que es de un autor anónimo que nos puede ayudar también a cuestionar nuestra vivencia cristiana, religiosa, según lo que él propone, que son 12 grados del silencio. 12 grados del silencio. Allí podemos también mirarnos a nosotros de alguna manera tocados, ¿no? La vida interior podría consistir en esta sola palabra: silencio. Es el silencio el que prepara a los santos, el que los comienza, el que los continúa, el que los acaba, el que termina toda esta obra maravillosa que Dios realiza en su criatura. Dios, que es eterno, no dice más que una sola palabra, que es su Verbo, Jesucristo. De la misma manera sería de desear que todas nuestras palabras expresasen a Jesús, directa o indirectamente, ¿no? Lo que hablábamos hoy en la mañana, que nuestras palabras sean una consecución del testimonio de la Sagrada Escritura, ¿no? De la revelación del mismo Cristo. Esta palabra silencio, qué hermosa es. Primer grado del silencio. Hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Tal es el primero, pero indispensable paso en las vías solitarias del silencio. En esta escuela es donde se enseñan los elementos que disponen a la divina unión. Es aquí que el alma estudia y profundiza esta virtud, en el espíritu del Evangelio, en el espíritu de la regla que ha abrazado, respetando los lugares consagrados, las personas y sobre todo esa lengua, en donde descansa tan a menudo el verbo o palabra del Padre, el verbo hecho carne. Silencio al mundo, silencio a las noticias, silencio con las almas, las más santas. La voz de un ángel turbó a María. En este primer grado, que es donde se aprende lo más elemental y básico, se va el alma acostumbrando a estar a solas con Dios. Es un ejercicio también de mortificación, ¿no? En el cual la persona se retrae y de alguna manera busca la no presencia de las criaturas, ¿no? Quiere estar ahora solamente con Dios. Es lo que se da normalmente, por ejemplo, en los retiros, ¿no? Cuando hacemos retiro, para algunos es un sacrificio y está bien porque el silencio también involucra la ascesis, ¿no? Penitencia. Pero esto va acostumbrando al alma para que vaya por fin desde la interioridad siendo sensible a este estado, el estar callado, el estar en silencio, ¿no? Entonces el primer grado va en este buscar mucho, estar con Dios y hablar poco con las criaturas. El segundo grado, silencio en el trabajo, en los movimientos. Silencio en el trabajo, en los movimientos. Silencio en el andar, silencio de los ojos, de los oídos, de la voz. Silencio de todo el ser exterior para preparar el alma a entrar en Dios. Por estos primeros esfuerzos merece el alma, en cuanto depende de ella, el oír la voz del Señor. Qué bien recompensado es este primer paso. Él la llama a la soledad. Y he aquí por qué en este segundo estado ella se aparta de todo lo que pudiera distraerla, se aleja del ruido y huye solo hacia aquel que es solo. Ahí va a gustar las primicias de la unión divina,
y saborear los celos de su Dios. Es el silencio del recogimiento o el recogimiento en el silencio. Ya no solamente quiere un momento estar a solas con Dios y hablar menos con las criaturas, sino que ahora esto se va incorporando en su quehacer, en todo lo que hace, en los movimientos interiores y también exteriores. Al caminar, al trabajar, al realizar sus obligaciones cotidianas, esto se va llenando de esta sensibilidad hacia el silencio. Y ya todo, ¿no?, lo que es ruido, lo que aleja o distrae, no lo acepta, ¿no? No, esto me dispersa demasiado, ¿no? En cambio el silencio recoge, ¿no? El silencio logra que uno esté centrado, unificado, para que en esta unidad pueda entregarse a Dios. Porque cuando uno anda demasiado disperso es muy difícil. La dispersión es causada por la distracción, por demasiado entretenimiento exterior, ¿no? Ese es el segundo grado. Ya no solamente buscar silencio, sino que ahora se incorpora en su quehacer diario. Por eso es silencio en el trabajo, en los movimientos. Tercer grado. Silencio de la imaginación. Esta potencia es la primera que llama a la puerta cerrada del huerto del esposo y con ella las emociones extrañas, las impresiones vagas, las tristezas. Pero en este lugar apartado dará el alma a su amado pruebas de su amor. Presentará a esta potencia que no puede ser aniquilada las hermosuras del cielo, los encantos de su Señor, las escenas del Calvario, las perfecciones de su Dios. Entonces ella también quedará en silencio y será la sierva silenciosa del amor divino. De las situaciones más aquejantes de los que recién se adentran en el silencio, en la oración silenciosa, está justamente la imaginación, ¿no?, el pensamiento. Teresa de Ávila llamaba a esta la loca de la casa, porque no podía contenerla, no podía como apaciguarla, sino que continuamente estaba como alborotada, ¿no? ¿Qué es este silencio de la imaginación? Cuando hemos entrado en el silencio, Dios da a la imaginación entregarse a las cosas más elevadas, más sagradas, ¿no? Por ejemplo, uno está orando y puede comenzar a entrar la imaginación de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la oración. Tiene que ver con un familiar, quizá tiene que ver con una película que vi, quizás está relacionado con un sueño que tuve o con algo que he pensado que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y vienen esos dardos del enemigo y de nosotros mismos, ¿no? En ese momento, Dios te da un objetivo o un objeto para que tu imaginación o pensamiento se eleve a algo mucho más grande, más sagrado, ¿no? Por ejemplo, en pensar en el Calvario, pensar en las hermosuras del cielo, ¿no? Los solos encantos del mismo Señor Jesús, ¿no? ¿Quién es Él? Entonces, frente a este ataque de la imaginación dispersa, nos sale al encuentro estas materias de imaginación. Y una vez que la imaginación o el pensamiento comienza a adentrarse en ello, por ejemplo en el Calvario, ¿no?, es cuando ella misma comienza a callar. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en cosas triviales, mundanales, eso nos distrae y nos hace pensar en otras cosas y en otras cosas, en otras cosas, y se nos pierde el tiempo en nada, ¿no? En cambio, cuando se meditan en cosas divinas, espirituales, trascendentales, ¿no?, lo que suele suceder es que nuestro entendimiento llega solamente hasta un punto y luego dice, es demasiado, me desborda. Y en ese momento, ¿qué hace el entendimiento? ¿Qué hace la imaginación? Calla, ¿no?
hace silencio, no puedo más. Y allí se da el pie ya a una oración, por lo menos pasiva, una oración de quietud, ¿no? Porque todavía faltaría purificar el siguiente elemento, ¿no? Que es la memoria, el cual corresponde al cuarto grado del silencio, ¿no? Este de la imaginación entonces se desarrolla en este don que da Dios para que nuestra imaginación se eleve y quede entonces realmente pasmada delante de la grandeza de Dios. Ese es el silencio de la imaginación. Cuarto grado, silencio de la memoria. Es decir, silencio del pasado. En otras palabras, o en otra palabra, sería olvido, olvido. Hay que saturar esta potencia del recuerdo de las misericordias del Señor. Es el agradecimiento en el silencio o el silencio de la acción de gracias. Así como en la imaginación venían cuestiones mundanas o que distraían, también en la memoria vienen recuerdos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer allí? Como la Santísima Virgen María en su cántico, ¿no? Dios se acuerda de su misericordia, ¿no? Dios se acuerda de su misericordia. Nosotros deberíamos realizar también este ejercicio cuando nuestra memoria nos quiere traicionar, cuando la memoria quiere traernos quizá momentos tristes, dolorosos, o quizá alegres, pero que distraen, ¿no? Entonces, en ese momento, acordarme yo también de las misericordias del Señor. Así se purifica la memoria y en este acto de recordar, uno entra en el estado de gratitud, porque uno dice, wow, todo lo que Dios ha hecho en su infinita misericordia por mí, pobre pecadora. En esta actitud de acción de gracias, entonces la memoria también calla. Se olvida del resto, queda de nuevo como en suspenso, ¿no? O mejor dicho, suspendida en Dios. Está allí. Sencillamente calla delante de las misericordias de Dios. Quinto grado. Silencio de las criaturas. Oh miseria de nuestra condición presente, con frecuencia el alma atenta sobre sí misma, se sorprenderá hablando interiormente con las criaturas, contestando en nombre suyo. Oh humillación que ha hecho gemir a los santos. Entonces esta alma debe retirarse dulcemente en las más íntimas profundidades de ese lugar escondido, en donde descansa la majestad inaccesible del Santo de los Santos, y en donde Jesús, su Consolador y su Dios, se descubrirá a ella, se revelará sus secretos y le hará probar la bienaventuranza futura. Entonces le dará un amargo disgusto para todo lo que no es Él, y todo lo que de la tierra cesará poco a poco de distraerla. Porque quizá la memoria podemos controlarla de alguna manera, quizá la imaginación también, ¿no? Pero hay como una habitación intermedia, ¿no? Entre encontrarnos realmente con Dios y encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, que si nosotros vamos hacia lo más íntimo de nosotros, nos encontraremos con nosotros mismos, pero más adentro nos encontramos con Dios, ¿no? Digamos así, esa es la limitación de estas otras oraciones o formas de hacer silencio orientales, ¿no?
que solamente llegan a encontrarse con uno mismo. Y sí da cierta paz, sí da cierta armonía, como ellos dicen, ¿no? O equilibrio, ¿no? Pero esto no es lo más profundo, eso no es lo más maravilloso, lo más elevado. Hay que ir todavía un poco más adentro, ¿no? Para encontrarnos realmente con el solo, con Dios, ¿no? Y para ello tenemos que aprender también como a callarnos a nosotros mismos. Y no me refiero a la imaginación, no me refiero tampoco a la memoria, sino que sencillamente a nuestro ser, ¿no? Nuestro ser. Es lo que de alguna manera también mencionaba San Juan de la Cruz cuando mencionaba que el estar delante de Dios en contemplación consiste en estar entre dormido y despierto, ¿no? Es como callarse a sí mismo, pero obviamente sin anularnos, sin desaparecernos, ¿no? Sino que estamos presentes, pero callados en nuestra existencia. Ahora no solamente es un acto de mi voluntad o de mi ser interior, como es pensar, como es imaginar o recordar, sino que ahora es un acto de mi propio ser, el cual está como suspendido en Dios, ¿no? Esto ya se va acercando a la oración contemplativa, que ya va más allá del solo estar quieto, ¿no? De la sola oración de quietud. Es un silencio del ser mismo, ¿no? Podríamos decir, es como al encontrarnos con nosotros mismos, darnos cuenta de nuestra nada, y esta nada que mira al todo, que está más interiormente, se queda allí extasiada, ¿no? ¿Te imaginas que la nada sea capaz de ver al todo, ¿no? Esto debería a esta nada sencillamente, digamos así, volverla loca, ¿no? Es que es wow, es el todo delante de mí que soy la nada, ¿no? Sexto grado. Silencio del corazón. Si la lengua está muda, si los sentidos están en calma, si la imaginación, la memoria, las criaturas callan y producen la soledad, si no es alrededor, a lo menos en lo íntimo de esta alma de esposa, el corazón hará muy poco ruido. Silencio de afectos, de antipatías, silencio de deseos en lo que tenga de indiscreto, silencio de fervor en lo que tenga de exagerado, silencio hasta de los suspiros, silencio del amor en lo que tenga de exaltado, no de esa exaltación santa de la cual es Dios el autor, pero sí de aquella en que se mezcla el amor propio, la naturaleza soberbia nuestra. El silencio del amor es el amor en el silencio. Es el silencio delante de Dios, la hermosura, la bondad, la perfección. Silencio que no tiene nada de cohibido, de forzado. Este silencio no impide la ternura ni el vigor de este amor, como la confesión de las faltas no impide el silencio de la humildad, ni el roce de las alas de los ángeles de que habla el profeta impide el silencio de su obediencia, ni el fiat impidió el silencio del Getsemaní, ni el Sanctus eterno impide el silencio de los serafines. Un corazón en silencio es un corazón de virgen, es una melodía para el corazón de Dios. La lámpara se consume sin ruido delante del sagrario y el incienso sube en silencio hasta el trono del Creador. Tal es el silencio del amor. En los grados precedentes, el silencio era todavía la queja de la tierra. En este el alma, a causa de su pureza, empieza a aprender la primera nota de ese sagrado cántico que es el canto de los cielos. Los grados y las formas de oración y de silencio anteriores requerían mucho como el esfuerzo de cada uno, ¿no?
me esfuerzo por concentrarme, me esfuerzo por acallar esto o esto otro, ¿no? Pero este silencio, en cambio, del corazón, tiene que ver ya con un deleite, ¿no? Es realmente amar a Dios en el silencio. Haber pregustado esta comunicación tan maravillosa que me ha dejado con ganas, con deseos, con amores y primores que me hacen buscar otra vez estar con Él. Lo que le pasaba a Marta Beata, ¿no? Rubín, salía de este momento de estar con Dios y le causaba tristeza. ¿Por qué? Porque todavía estaba aquí en la tierra. Es decir, que ella quería todavía como mantenerse allí en íntima unión con Él. El silencio del corazón va logrando ya esto cada vez más sostenidamente. Ya es un ser cotidiano, ¿no? El que mi corazón esté de continuo en silencio delante de Dios. Estar como sencillamente asombrado de Él continuamente y buscarlo sobre todo en esos momentos prolongados de continua presencia. Séptimo grado, silencio de la naturaleza del amor propio. Silencio a la vista de su corrupción, de su incapacidad. Silencio del alma que se complace en su bajeza. Silencio a las alabanzas, a la estima. Silencio delante de los desprecios, de las preferencias, de las murmuraciones. Es el silencio de la mansedumbre, de la humildad. Silencio de la naturaleza a la vista de las alegrías o de los placeres. La flor se abre en silencio y su perfume alaba en silencio al Creador. El alma interior debe hacer lo mismo. Silencio de la naturaleza en la pena o contradicción. Silencio en los ayunos, las vigilias, los cansancios, el frío y el calor. Silencio en la salud, en la enfermedad, en la privación de todas las cosas. Es el silencio elocuente de la verdadera pobreza y de la penitencia. Es el silencio amabilísimo de muerte a todo lo creado y humano. Es el silencio del yo humano que se entrega al que es divino. Los estremecimientos de la naturaleza no pueden cortar este silencio porque está por encima de la naturaleza. Cuando hablábamos del silencio de las criaturas, que es el quinto grado, aquí era un esfuerzo también de la persona por no centrarse o distraerse en las criaturas, en personas, a veces también cosas, animales, plantas, ¿no? Me refiero sobre todo en la oración, ¿no? Pero ahora, en ese silencio de la naturaleza, del amor propio, es ya una especie de consecuencia, ¿no?, de este silencio del corazón. Es humildemente reconocer quién es uno, ¿no?, y aceptarlo así de sencillo, ¿no? No es como una imposición, como a veces se escucha, ¿no?, de personas que dicen: sí, yo soy muy pecador, yo soy el peor de todos, así, pero solamente de pura boca, ¿no? Solamente de pura palabra. Sí, yo sé que yo soy la más pecadora aquí entre todas las que estamos aquí reunidas, pero de pura palabra, ¿no? Ni ella misma se lo cree. En cambio, este silencio de la naturaleza, del amor propio, ¿no?, es inclusive sin darse cuenta. Es sin tener, como digamos, conciencia de esto, porque es algo que fluye normalmente. Yo sé, ya me he visto, ¿quién soy yo? Porque he visto al grande, al eterno, al perfecto, al santo.
ya no son puras palabras, ¿no? Sino que es una verdad real, auténtica, existencial. Yo sé lo que soy. Y por ello este silencio de la naturaleza, del amor propio, ¿no? Que es en medio de las dificultades, de las alegrías, de las tristezas, en medio de todo, dificultades y momentos de gozo, en medio de todo, ¿no? Uno anda de continuo en un silencio de su ser, ¿no? Nada de eso me descontrola, nada de eso me domina, sino que he aprendido a estar en esta paz delante de Dios, ¿no? Es el silencio al yo humano. Y a este silencio, las realidades exteriores no pueden dominarle, no pueden tumbarle. Aquí estamos ya hablando realmente de un monje, ¿no? Solamente quien llega hasta aquí ya está, ¿no? Es realmente un monje, una monja, ¿no? Que vive esta unión con el Señor de continuo, ¿no? Pero todavía nos quedan 5 grados más, ¿no? Esos ya son de los muy adelantados, según diría San Juan de la Cruz, ¿no? No todos llegan a esto, pero hay que conocer por lo menos, porque quizá en un día nos damos cuenta y andamos por ahí ya, ¿no? Un día ya estamos quizá en estas dimensiones, ¿no? En estas esferas. 8º grado del silencio. Silencio del espíritu. Aquí ya estamos hablando de cuestiones muy elevadas, ¿no? Muy místicas. Hacer callar los pensamientos inútiles, los pensamientos agradables, naturales. Estos son los únicos que dañan al silencio del espíritu y no el pensamiento en sí, que no pueden dejar de existir. Eso es importante solamente para recalcarlo. El pensamiento en sí mismo nunca va a poder dejar de existir. Por eso decía que no nos anulamos, ¿no? No nos anulamos, sino que sencillamente los callamos, pero todavía están allí, ¿no? Están como un estrato de silencio. A estos pensamientos, ¿no? Que llegan hasta el espíritu, ¿no? Porque el pensamiento y el espíritu están muy íntimamente relacionados, ¿no? Entonces hay que aprender a guardarlos o a suspenderlos, a poner en silencio, ¿no? Nuestro espíritu quiere la verdad y le damos la mentira. Ahora bien, Dios es la verdad por esencia. Dios se basta para su entendimiento divino y no basta para el pobre entendimiento humano. Por lo que toca a la contemplación de Dios continua, inmediata, esa no es posible por la flaqueza de nuestra carne, a menos de un puro don de su bondad. Como decía Teresa de Ávila, la contemplación es una gracia, un don. Pero el silencio en los ejercicios propios del espíritu es por los que toca a la fe, el contenido de su luz oscura. Silencio de los raciocinios sutiles que debilitan la voluntad y secan el amor. Silencio de la intención, es decir, de la pureza, de la simplicidad. Silencio de las fijaciones personales en la meditación. Silencio de la curiosidad. En la oración, silencio de las operaciones propias que no hacen más que estorbar la obra de Dios. Silencio del orgullo que se busca siempre a sí mismo en todo, en todas partes y siempre, que quiere cosas hermosas, buenas, sublimes. Es el silencio de la santa sencillez, del despojo total, de la rectitud. Un espíritu que combate contra tales enemigos es semejante a esos ángeles que ven sin cesar la faz de Dios. Es este entendimiento siempre en silencio que el Señor eleva hacia Él. El silencio del espíritu, como nos damos cuenta, es mucho más profundo.
porque el silencio de la naturaleza o del amor propio solamente es un reconocimiento de mi bajeza, ¿no? Y que las cosas exteriores no me afecten porque sé quién soy, ¿no? Y también de mi grandeza por la gracia de Dios, ¿no? Pero ese silencio del espíritu, en cambio, tiene que ver con un encarar la verdad de Dios, ¿no? Ya no es encararse uno mismo, ¿no? Ya no es mirarse a sí mismo y decir qué bajo soy, ¿no? Sino que más bien es como encarar a Dios mismo, ¿no? Es como lo que decía también San Pablo, ¿no? Que solamente el Espíritu de Dios conoce la profundidad del espíritu del hombre, ¿no? Es decir, es dejar como que este Espíritu Santo, ¿no?, penetre en nosotros con toda su luz y su verdad, y allí nosotros, encarando a este Espíritu de verdad, nos dejemos como contagiar por Él, tocar por Él, y entramos en esta sencillez espiritual continua. Es lo que se nos narra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, ¿no? Los bienaventurados, ¿no? Estos son los que tienen este espíritu así de pobre, ¿no?, de sencillo. Se deleita solamente en el hecho de que Dios le ha creado, punto. En el hecho de que Dios le ha redimido, punto. Y eso le basta, es suficiente, ¿no? Con eso está elevada el alma, ¿no? Con eso el monje, la monja, el religioso se satisface y es estar realmente colmado interiormente, espiritualmente, ¿no? Solamente basta este entendimiento divino. Es la luz de Dios. Ya se está aproximando a una especie de visión de Dios, ¿no? Porque recordemos que la visión beatífica de los santos se da por el entendimiento, es decir, por el espíritu, ¿no? Y si nosotros aprendemos a silenciar también el espíritu de otras cosas, ¿no?, que son inútiles, que quizá son de nuestro continuo agrado, ¿no?, cosas bonitas, deleitables, pero que solamente se quedan en eso, ¿no?, en cosas terrenales, mundanas, o a veces espirituales, pero demasiado no Dios, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, ya estoy harto de que las criaturas, inclusive que los seres angélicos me hablen de Dios. Quiero que Él me hable a mí directamente, ¿no? Que Él me hable a mí directamente. Este es el silencio del Espíritu. Solamente calla para que el mismo Espíritu de Dios lo abrace al espíritu humano. Noveno grado. Silencio del propio juicio. Silencio relativo a las personas. Silencio en cuanto a las cosas. No juzgar, no manifestar su opinión. Algunas veces no tenerla, es decir, ceder con sencillez. Si no se oponen, claro está, a la prudencia o a la caridad. Es el silencio de la bienaventurada y santa infancia. Es el silencio de los perfectos. Es el silencio de los ángeles y arcángeles, mientras cumplen las órdenes de Dios. Es el silencio del Verbo encarnado. Un fruto del silencio del Espíritu es entonces este silencio del propio juicio. Están como muy íntimamente unidos, porque al deleitarse la persona en las cosas espirituales, entonces los juicios que puede tener humanos sabe que son muy desatinados, saben que son muy imperfectos, y para eso pues mejor me callo, ¿no? Porque para dar un juicio que sé que no se compara en nada al juicio espiritual divino, entonces yo solamente callo, ¿no? ¿Para qué me voy a meter, no? Si Dios sabe, Él sabe, ¿no? A menos, aquí hay estas dos condiciones, ¿no?, que esto vaya en contra de la prudencia o de la caridad.
porque hay momentos en los que sí tenemos que expresar nuestro juicio en virtud de la prudencia, en virtud de la caridad, es decir, ayudando a los demás y también para advertir a los demás. El uno en cuanto a la caridad y el otro en cuanto a la prudencia, ¿no? Ahí sí tengo que expresar, pero es como en pos de el amor al prójimo, ¿no? Y no porque yo tengo un juicio más inteligente y veamos cómo esto se establece, ¿no? O cómo esto impera entre los demás juicios de las personas, ¿no? No, es sencillamente esta santa y bienaventurada infancia que sabe que el Padre lo sabe todo y que Él tiene el juicio, ¿no? Yo sencillamente hago lo que tengo que hacer. Es el silencio del Verbo encarnado, que vino no para juzgar, sino para salvarnos. En ese sentido, debemos emular este silencio, ¿no? Este juicio. 10º grado del silencio. Silencio de la voluntad. Esta ya sería como la perfección de lo que habla San Juan de la Cruz, ¿no? En su subida al Monte Carmelo, ¿no? En la noche oscura. El ya silenciar la voluntad, después de haber silenciado la memoria y el entendimiento, es como ya el éxtasis que él menciona, ¿no? Es decir, que se está hablando ya de personas que solamente les falta levitar, ¿no? O sea, de personas que están ya tan íntimamente unidas a Dios que ya se va todo, ¿no? A esta Marta Rubí, ¿no? Que pasaba 17 horas, 19 horas en éxtasis, ¿no? ¿Por qué? Porque absolutamente todo estaba como suspendido, ¿no? Estaba como lo que dice San Juan de la Cruz en esta noche, ¿no? Estaba en el deshacimiento, en el desuso de las potencias del alma, ¿no? En este caso sería el silencio de la voluntad, ya como el grado ya más grande que nos dispone luego a los 2 últimos grados del silencio, ¿no? Que mencionaré después de este. Silencio de la voluntad. El silencio a los mandamientos, el silencio a las santas leyes de la regla, no es por decirlo así, sino el silencio exterior de la propia voluntad. El Señor tiene algo más profundo y más difícil que enseñarnos. Es el silencio del esclavo bajo los golpes de su amo. Este silencio es el de la víctima sobre el altar. Es el silencio del cordero que despojan de su lana. Es el silencio de las tinieblas, silencio que impide el pedir la luz, al menos la que regocija. Es el silencio de las angustias del corazón en los sufrimientos del alma que se ha visto favorecida por Dios y que sintiéndose rechazada no pronuncia siquiera estas palabras. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Es el silencio del abandono, el silencio bajo la severidad de la mirada de Dios, bajo el peso de su mano divina. Es el silencio sin más queja que del amor. Es el silencio de la crucifixión. Es más que el silencio de los mártires. Es el silencio de la agonía de Jesucristo. Sí, este silencio es su divino silencio, y nada más comparable a su voz, nada resiste a su oración, nada es más digno de Dios que esta especie de alabanza en el dolor, que este fiat bajo la prensa, que este silencio en el trabajo de la muerte. Mientras esta voluntad humilde y libre, verdadero holocausto de amor, se quebranta y se destruye por el nombre de la gloria de Dios, Él la transforma en su voluntad divina. ¿Qué es lo que falta entonces para su perfección? ¿Qué le falta aún para la unión perfectísima? ¿Qué le falta para que se acabe de formar Cristo en esa alma? 2 cosas. La primera,
es el último suspiro de su ser humano. La segunda no es más que una dulce atención al amado que tiene por inefable recompensa el beso divino. El silencio de la voluntad es compartir en amor prácticamente la misma pasión del Señor. Es su crucifixión, es vivir en el Calvario. De nuevo nos sale al paso Beata Marta Rubín, ¿no? Lo que ella vivía. No preguntar ¿y por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y para qué? No. Sencillamente entregada, ¿no?, a lo que la divina voluntad quería de ella. Y así lo hizo continuamente, ¿no? 3, 4 días continuos experimentando la pasión de Cristo en su propia carne, en su alma, en su espíritu, en todo su ser. ¿Por qué? Porque su voluntad estaba a tal punto silenciada que Dios ya podría obrar a sus anchas, digamos así, completamente en ella. Y Dios quiere prolongar su pasión en nosotros. Esto debería ser algo que no podríamos olvidarlo nunca, ¿no? Que teníamos que tenerlo así bien fijo delante de nosotros y que siempre deberíamos de alguna manera recordarlo, ¿no? Dios quiere prolongar su pasión en nosotros. Y esto nos acusa. ¿Ya lo está haciendo? Pues quizá todavía estamos muy, muy lejos del Calvario, ¿no? Con lo cual, este silencio nos invita a ir profundizando en esta unión tan grande con el amado, ¿no? Silencio consigo mismo. Grado 11 del silencio. Silencio consigo mismo. No hablarse interiormente, no escucharse, no quejarse, no consolarse. En una palabra, callar consigo mismo, olvidarse de sí mismo, dejarse solo, enteramente solo con Dios. Huir de sí mismo, superarse a sí mismo. He aquí el silencio más difícil y sin embargo esencial para unirse con Dios tan perfectamente como lo puede una pobre criatura, que con la gracia llega muchas veces hasta ahí. Pero se pasa en este grado, o a veces uno se detiene en este grado, no comprendiéndolo y aún menos practicándolo. Es el silencio de la nada. Es más heroico que el silencio de la muerte. Sencillamente, es tal el abandono en Dios que mi pensamiento es solamente Dios. Ya uno ni siquiera se preocupa de uno mismo, ¿no? Porque todo lo que hace ya no es pensando en mí, ¿no?, sino lo que Dios quiere de mí. Es como otra vía. Ya no es como a través de mí encontrarme a Dios o a través de mí entender qué es lo que Dios quiere, sino más bien a través de Dios mismo, ¿no?, entenderme a mí mismo. A través de Dios entender qué es lo que Dios quiere para mí. Es una vía realmente muy mística, ¿no? Es lo que le acontecía a los santos, ¿no? Que ya siendo santos, como un San Francisco de Asís, él ni se daba cuenta que era santo, ¿no? Porque no estaba pensando en sí mismo, no se fijaba en sí, ¿no? Su pensamiento era solamente Dios, su atención era Él, ¿no? Que esas cuestiones de su humildad, de su heroísmo, pasaban por alto porque no las advertía. Él estaba metido ahí, digamos así, de cabeza, ¿no?, en Dios. Estaba ahí clavado en Dios. Y las cosas personales ni se daba cuenta del bien que hacía, ni se daba cuenta de lo grande santo que era, aun cuando Dios de alguna manera ya le había revelado que era un santo, ¿no?
Pero él ni le importaba, porque no era ese su pensamiento. Estaba en Dios, ¿no? Imagínate que a ti te digan en este momento, ya eres santo. Quisiéramos salir a hacer milagros, ¿no? O yo qué sé, quisiéramos ya comenzar a escribir para que todo el mundo luego se entere de los arrebatamientos místicos que uno puede tener, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía pensamos en nosotros mismos, ¿no? En cambio, esta otra vía, ¿no?, de experiencia de Dios es tan sublime, ¿no? Y por eso es un grado tan, pero tan elevado, ¿no? Último grado, 12. Silencio con Dios. Al principio Dios decía al alma, habla poco con las criaturas y mucho conmigo. Ahora le dice, no me hables ya. El silencio con Dios, ofrecerse a Él, adorarle, amarle, escucharle, entenderle, descansar en Él. Es el silencio de la eternidad. Es la unión del alma con Dios. Ya no hablamos. Es un silencio delante de Dios. Lo que mencionábamos en la mañana es realizarnos, es convertirnos ¿en qué? En la palabra, ¿no? Es decir, vivir en Dios, en Él, ¿no?, en este silencio eterno. Es ser Cristos, ¿no? Es ser Cristo. La palabra que habita en el silencio eterno divino. Soy yo, mi alma, mi ser, todo yo, ¿no?, que calla delante de Dios y experimenta así esta unión tan, tan sublime, ¿no? Seguramente eso es lo que le pasó a San Juan Evangelista, que según San Juan de la Cruz, junto a otros más como Moisés, ¿no?, pudieron tener una unión tan grande con Dios, ¿no?, que solamente regresaban de esta unión por puro milagro, porque su cuerpo no podía contener, esta vida mortal no podía contener esa experiencia tan grande y tan sublime. Pero por milagro Dios les permitía seguir con vida, ¿no? Este silencio eterno, ¿no?, como meterse en la eternidad de Dios, ¿no?, es el grado más elevado, ¿no?, al cual estamos nosotros también llamados a practicar y a adentrarnos, ¿no? Bueno, vamos a dejar que estas lecciones nos vayan interrogando, cuestionando y quizá renovar también nuestro propio silencio, ¿no? Comenzar con el primero, ¿no?, primer grado, y así ir caminando, ¿no? Y quizá toda nuestra vida sea el primer grado, ¿no?, pero por lo menos vamos a luchar por amor a Dios, ¿no?, a darlo todo para que esto se vaya desarrollando, ¿no? Y quizá en un momento de tu vida, como decía Teresa de Ávila, sin que te des cuenta, ¿no?, el Señor te da la gracia. Y si es que la deseas por lo menos en este mundo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque si tienes hambre y sed de este silencio, de esta contemplación, y no lo recibes durante esta vida, dice Teresa de Ávila, que disfrutarás más de él en la eternidad, porque lo podrás saborear de golpe eternamente, perfectísimamente. Bienaventurado, por lo menos, el que no lo consiguió,
pero que lo buscó durante toda su vida, porque en el cielo tendrá su recompensa.